Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de fluido o hidráulica. En este caso vamos a realizar un ejercicio propuesto extraído del libro de Robert Montt. Podemos leer el encabezado que nos dice: para el sifón mostrado en la figura, calcule, inciso A, la rapidez del flujo de volumen de aceite desde el tanque. Y también el inciso B nos pide las presiones en los puntos A, B, C y D. Podemos notar acá un detalle muy importante por este lado, donde observamos en la imagen que tenemos presencia de un respiradero acá en este tanquecito. Significa entonces que al tener este respiradero, esta parte de la superficie del líquido por acá, pues va a estar en presencia con la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en este punto 1 le podemos llamar, va a ser 0. De igual forma, podemos notar acá que en la salida del flujo, por acá, él va a salir a la atmósfera, y si nosotros llamamos a este punto 2, entonces acá también vamos a conocer que la presión en este punto es 0. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 primeramente, para poder determinar lo que sería la rapidez del flujo, ya que conociendo que la presión 1 es 0 y la presión 2 también es 0, también acá nos damos cuenta que el líquido está estático, entonces la velocidad 1 es 0. Entonces podemos observar por acá que tenemos, aplicando esa ecuación entre 1 y 2, vamos a tener la presión 1, conocemos que es 0. Vamos a tener 0. La velocidad 1 también es 0. Entonces esto se vuelve 0. Y la presión 2 es 0. Entonces también esta parte se vuelve 0. La ecuación de Bernoulli lo que nos trata de dar a entender acá es que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Todas estas son medidas en metros, ya que la presión va a estar dada en kilopascales, que es kilonewton por metro cuadrado. El peso específico de la sustancia, en este caso el aceite, va a estar en kilonewton por metro cúbico, lo cual esto nos da metros. Z1 es la cota medida en metros, y velocidad 1 al cuadrado vamos a tener metros cuadrados por segundos cuadrados. La gravedad ya conocemos nosotros que es unidad de metros por segundo cuadrado. Entonces acá nos quedaría metro. De igual forma estos tres elementos que tenemos acá. Entonces, realizando esta parte, nos podemos observar acá que la ecuación de Bernoulli nos reduce a esta parte. En la parte izquierda vamos a tener Z1 y en la parte derecha vamos a tener Z2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo que yo quiero conocer es la velocidad en este punto, la salida, la velocidad 2. Entonces, despejando, velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual. Z1 queda íntegro y el Z2 pasa a restar, ya que aquí está sumando. Entonces, vamos a tener que la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es la diferencia de cota Z1 menos Z2. De acá, esta 2 veces la gravedad pasa a multiplicar a este lado. Entonces, nos quedaría 2 veces la gravedad por la diferencia de cota Z1 menos Z2. Y como lo que queremos es nosotros calcular es velocidad 2, pues entonces traemos raíz cuadrada para eliminar este cuadrado. Entonces vamos a tener que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de cotas. Entonces vamos a tener acá 2 por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y vamos a tener acá, podemos observar, si a en este punto 1, yo llamo que Z1 es mi origen, o sea, en ese punto 1 es mi origen, vamos a colocar el origen ahí. Entonces Z1 va a ser 0, 0 metros, ya que ahí estoy colocando mi origen. Y acá Z2 vamos a llamar que si esa parte del 1 es mi origen, entonces de aquí para acá tengo 10 metros. Esto sería negativo, ya que lo estoy midiendo hacia abajo en el eje de la Y. Entonces acá vamos a tener menos 10 metros. Por lo tanto, si yo calculo la diferencia de cotas, Z1 menos Z2, vamos a obtener que Z1 ya conocemos nosotros que es 0 metros. Entonces acá podemos colocar 0 metros menos Z2, que sería negativo 10 metros. Entonces acá vamos a colocar negativo 10 metros. Y podemos observar ahí que negativo por negativo me quedaría positivo. Entonces vamos a tener 0 más 10. Por lo tanto, acá va a ser 10 positivo. 10 metros.
Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a sustituir eso en esta parte de la ecuación, que son los 10 metros que vemos por acá. Calculando todo esto y extrayendo su raíz cuadrada, vamos a tener que la velocidad en 2 es igual a 14.01 metros por segundo. Y esta es una de las respuestas que nos estaban solicitando, lo que sería la rapidez del flujo. Ahí lo tenemos ya. Ahora vamos con la parte B, donde vamos a calcular las presiones en cada uno de estos puntos que nos están pidiendo. Entonces, primeramente podemos observar acá que vamos a calcular lo que sería el caudal, ya que para poder aplicar Bernoulli entre los puntos 1 y A, vamos a requerir lo que sería la velocidad en A. Y la velocidad en A no la conozco. Por lo tanto, debo calcular esa velocidad. Pero para calcular esa velocidad en A, debo conocer el caudal. Entonces, primeramente, calculamos el caudal, como podemos notar por acá, ya que conocemos la velocidad 2 y conocemos el diámetro en esta salida. O sea, conocemos el diámetro 2. Por lo tanto, podemos conocer esa área. Entonces, vamos a decir acá que el caudal es igual al área 2 por la velocidad 2. Donde el área 2, como es una superficie circular, sería pi diámetro 2 al cuadrado entre 4 por la velocidad 2 que ya la conozco. El diámetro podemos observar acá que es 25 milímetros. Entonces, 25 milímetros llevado a metro es 0.025 metros. De acá vamos a calcular el área que sería pi por 0.025 metros al cuadrado entre 4. Ya sabemos que pi es una constante. Esto lo multiplicamos por la velocidad que es 14.01 metros por segundo. Y vamos a obtener entonces un caudal de, en este caso, tendríamos acá el 0.00688 metros cúbicos por segundo, como podemos observar acá. Entonces, por cuestiones de continuidad, yo sé que ese caudal que tengo acá va a ser el mismo para lo largo de toda la tubería. Entonces, podemos observar también que el diámetro para la tubería en todo lo largo de los puntos A, B, C y D es la misma. Por lo tanto, todas las áreas van a ser iguales. Entonces decimos acá que la velocidad en A es igual a la velocidad en B, es igual a la velocidad en C y es igual a la velocidad en D. Donde vamos a tener que sería el caudal entre el área en A. Entonces esto va a ser igual, el caudal ya lo conocemos, lo habíamos calculado, el 0.00688 metros cúbicos por segundo, lo dividimos entre pi por el diámetro. Podemos observar acá que aquí nos están dando un diámetro exterior que son 50 milímetros y nos dan el espesor de la pared que es 1.5 milímetros. Entonces cuando tengamos eso, nosotros vamos a tener un tubo acá, un tubo redondo. Entonces por acá vamos a tener la parte externa del tubo. Entonces, a esta parte de acá le vamos a llamar el OD, que es el diámetro exterior. Y por acá, a esta parte interna, la parte interna, le vamos a llamar ID, que sería el diámetro interno, el diámetro interior. Vamos a colocarle acá ID. Podemos observar también que acá tendríamos el espesor de la pared por este lado. Le vamos a llamar T. Y de igual forma acá tendríamos el mismo espesor de pared llamado T. De aquí, si yo quiero calcular el diámetro interno, que es el que a mí me interesa para calcular mi sección, entonces vamos a decir que el diámetro interno, ID, sería igual a el diámetro exterior, o sea, OD, y a esto le vamos a restar 2 veces el espesor de la pared, 2 veces T. De aquí entonces tendríamos que restar a los 50 milímetros, que es el diámetro exterior. Vamos a restarle en este caso 3 milímetros. Sería entonces menos 3 milímetros. Entonces acá colocamos 3 milímetros, ya que sería 1.5 milímetros por 2. Y aquí vamos a tener 47 milímetros. Lo cual, si lo dividimos entre 1000 para llevarlo a metros, vamos a tener entonces el 0.047 metros acá. Entonces esto sería 0.047 metros. Así que colocamos 0.47.
Y ahí ya tenemos el diámetro interno. Con ese diámetro interno, entonces podemos calcular lo que sería el área. Entonces, por acá tenemos, podemos observar que sería el caudal, que ya lo habíamos calculado, 0.0688 metros cúbicos por segundo entre pi por el diámetro, que es 0.047 metros al cuadrado dividido entre 4. Realizando esto, vamos a tener entonces una velocidad de 3.97 metros por segundo. Esto sería la velocidad a lo largo de toda esta tubería que habíamos visto por acá, de todo esto. Entonces, como ya conozco la velocidad, pues ya puedo realizar las otras ecuaciones. Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y A. Entonces, ya habíamos visto acá que para 1, el punto 1, la presión 1 es 0 y la velocidad 1 es 0. Entonces, por acá vamos a tener que esto es 0. Y esto de acá es 0. Entonces, la ecuación se nos reduce. A este lado quedaría Z1 igual a la presión en A entre el peso específico más ZA más la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De acá, como lo que yo quiero despejar es la presión en A, pues entonces tendríamos la presión en A sobre el peso específico va a ser igual a Z1, este ZA pasa a restar y esta velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad también pasa a restar. Luego el peso específico pasaría a multiplicar a toda esta parte. Entonces vamos a decir que la presión en A es la misma presión en C. ¿Por qué? Podemos observar acá que el punto A está al mismo nivel del punto C. Por lo tanto, sería la misma presión en esos dos puntos. Entonces, inmediatamente aprovechamos para calcular y decir también que la presión en A es igual a la presión en C. De acá entonces, decimos que esto es Z1 menos ZA menos la velocidad A al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el peso específico. Aquí vamos a ver que la diferencia de cota, como Z1 es 0 y ZA es 0, entonces esa parte de ahí se vuelve 0. Esto, acá tenemos 0. Ya que están al mismo nivel, entonces se restan da 0. La velocidad en A ya la habíamos calculado, que era 3.97 metros por segundo, le elevamos al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Esto ya sabemos que es constante. Para el peso específico de la sustancia, como es un aceite, nos están dando la gravedad específica, Sg. Entonces esa gravedad específica la vamos a multiplicar por el peso específico del agua en este caso. De aquí vamos a tener que la gravedad específica ya conocemos nosotros que es 0.86, la está dando el problema acá. 0.86. Entonces vamos a tener acá 0.86 por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Realizando esta operación nos damos cuenta que ahí tenemos presión negativa. Tenemos presión negativa tanto en A y en C. En este caso, menos 6.77 kilopascal. Como podemos ver acá, en A y C. Tenemos presiones negativas. Entonces, como es un sifón, eso es lo que se trata, ¿no? Vencer esas presiones negativas para que acá tengamos una presión positiva. Podemos entonces aplicar Bernoulli al punto B para calcular esa presión en B. Entonces, aplicamos aquí Bernoulli entre 1 y B. Ya sabemos que la presión 1 es 0, entonces esto se convierte en 0 y que la velocidad 1 es 0 también. Entonces la ecuación se reduce a Z1, que es lo que quedaría en la parte izquierda, igual a la presión en B sobre el peso específico más ZB más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De aquí despejando la presión en B sobre el peso específico, que es lo que a mí me interesa para poder despejar la presión en B, va a ser igual a Z1, este ZB pasa a restar y esta velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad también pasa a restar. Luego el peso específico pasa a multiplicar y entonces por acá vamos a tener que la presión en B va a ser Z1 menos ZB menos la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el peso específico. Donde el peso específico ya conocemos nosotros que es la gravedad específica por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewton por metro cúbico.
Ahora, si vemos Z1 y ZB, la diferencia de cota, nosotros sabemos que Z1 es 0 y ZB, en este caso, va a ser 3 metros positivos. Entonces vamos a tener acá Z1 menos ZB, o sea, la diferencia de cotas, va a ser igual, en este caso, a 0 metros menos 3 metros positivos. De acá entonces vamos a tener que esto sería menos 3 metros. 3 metros negativos. Entonces eso es lo que vamos a colocar por acá en la ecuación. Acá vamos a tener menos 3 metros, como podemos observar acá, menos la velocidad en B, que es 3.97 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, que esto ya sabemos que es constante. Esto por la gravedad específica, por el peso específico del agua, y esto nos da entonces una presión negativa de menos 32.09 kilopascal. También tenemos presión negativa. Luego aplicamos Bernoulli entre 1 y D. Entonces, ya sabemos nosotros que la presión 1 es 0, la velocidad 1 es 0, entonces esto se hace 0. Y en la parte izquierda vamos a tener Z1 igual a la presión en D entre el peso específico de la sustancia más ZD más la velocidad D al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, por acá ZD pasa a restar y Z y BD al cuadrado entre 2 veces la gravedad también pasa a restar. Entonces aquí vamos a colocar, aquí es D. Aquí es D. Ok. Entonces, tenemos que PD es igual a Z1 menos ZD menos la velocidad en D al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y este peso específico que está dividiendo pasa a multiplicar para acá. Debemos ver cuánto es Z1 menos ZD. Por acá entonces, volvemos al gráfico. Z1 ya sabemos que es 0. Entonces por acá colocamos Z1 menos ZD. La diferencia de cotas sería entonces igual a Z1 es 0 y ZD sería, podemos ver por acá D, como estamos de 1 a D, vamos a tener menos 10, ya que se está midiendo hacia abajo en el eje de la Y. De acá entonces sería 0 menos por menos es más, 0 más 10. Entonces vamos a tener acá 10 positivo, ¿no? 10 metros. Y eso es lo que vamos a colocar en la ecuación. Entonces por acá tenemos 10 metros positivos menos la velocidad en D, que es 3.97 metros por segundo elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, donde la gravedad ya sabemos que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Esto por el peso específico de la sustancia, lo cual es la gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces, realizando toda esta operación, vamos a tener una presión ya positiva de 77.59 kilopascales. Y de esta forma hemos encontrado ya todo lo que se requería, aplicando la ecuación de Bernoulli. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.